Hubo una época en que los hombres no medían su valor por lo que ganaban, sino por lo que estaban dispuestos a perder. Y en el Japón del siglo XIV, perderlo todo por honor no era locura. Era el deber. Era el año 1331. El emperador Go-Daigo, rodeado por enemigos, soñaba con restaurar el poder imperial frente a la dictadura militar del shogunato Kamakura. Pero no tenía ejército. No tenía aliados. Tenía, en cambio, un nombre. Uno que resonaría siglos después como símbolo de devoción, Kusunoki Masashige. No era un noble. No era un general encumbrado por la política. Era un guerrero rural, señor de un pequeño feudo, estratega autodidacta. Y algo más peligroso que cualquier espada, un idealista con sentido del deber. Cuando las intrigas en la corte se convirtieron en traición y la capital cayó bajo dominio militar, Kusunoki no dudó. No pidió recompensa. No exigió tropas. Se ofreció como escudo humano. «Déjame ir, Majestad», dijo. «Yo distraeré al enemigo. Tú busca apoyo. Reúne fuerza. Y cuando sea el momento, recuperarás Japón». Fue escuchado. Y en las montañas del sur, en la fortaleza de Chiaya, con menos de 1000 hombres, resistió asedios durante meses. El enemigo era vasto, bien armado, disciplinado. Pero no lo conocía. Y Kusunoki los destruyó con fuego, emboscadas y engaños tácticos. El shogunato había enviado miles. Y él los convirtió en leyenda muerta. En la primavera de 1333, el nombre Kusunoki ya no era solo un nombre. Era un susurro de guerra. Era el símbolo de lo imposible hecho real. Y entonces llegó la orden que quebraría su alma. El emperador Go-Daigo, presionado por consejeros temerosos, decidió dar un golpe de fuerza. Quería enfrentar al rebelde Ashikaga Takauji, quien había traicionado al trono y se preparaba para tomar Kioto. Y le pidió a Kusunoki que saliera al campo abierto. Que enfrentara con apenas cientos, a decenas de miles. Que ignorara su estrategia, su juicio, su lógica. La respuesta fue inmediata. «Obedeceré», dijo Kusunoki. «No porque no vea el error, sino porque soy un samurái. Y un samurái no dice no al imperio». Reunió 700 jinetes. Algunos eran hijos de campesinos. Otros, hermanos de armas. Pero todos sabían lo que se avecinaba. Se despidió de su hijo. Le entregó un pergamino. Le dijo: «Si yo muero, cuida la memoria. No por mí, sino por la justicia que defendí». Y partió. Caminaron durante días. Las colinas ardían. Las aldeas estaban vacías. Y las noticias no eran buenas. Takauji había movilizado miles de tropas y tomaba posiciones en la llanura de Minatogawa. El plan era una trampa. Kusunoki lo sabía. Y aún así, siguió adelante. La noche anterior a la batalla, Kusunoki no durmió. Se sentó bajo un árbol de pino. Y habló con su hermano menor, Masasue. No hablaron de miedo. Hablaron de deber. «¿Tú también lo ves?», preguntó Masasue. «Sí», respondió Kusunoki. «Y aún así, debemos hacerlo». Llamaron a los 60 leales que los habían seguido desde Chiaya. No eran reclutas. Eran hombres que elegían morir, no por gloria, sino por lealtad. Kusunoki los miró, uno por uno. Les dijo: «Si alguien tiene familia,
Si alguien duda, váyase esta noche. Y no cargaré culpa ni vergüenza. Nadie se movió. Nadie habló. La mañana llegó sin color. Las armaduras brillaban al sol. Pero no las de Kusunoki. Las del enemigo. Miles, ordenados en filas perfectas. El estandarte de Takauji ondeaba sin miedo. Y del otro lado, un puñado de hombres con la determinación de los que ya han hecho las paces con la muerte. El primer choque fue caballería ligera. Los hombres de Kusunoki respondieron con arqueros ocultos. Pero pronto, la ventaja numérica se impuso. La infantería pesada de Takauji avanzó como un mar de acero. Y aún así, Kusunoki resistió. Cada flecha disparada era una despedida. Cada grito, un juramento. Cada caída, una confirmación, no iban a ganar. Pero tampoco a rendirse. Las líneas se rompían. Los escudos caían. Y Kusunoki, junto a Masasue, en el centro de la tormenta. Masasue fue herido. Una lanza le atravesó el abdomen. Se tambaleó. Y su hermano lo sostuvo. No es tu momento, dijo Masasue. Yo parto primero. Kusunoki lo miró a los ojos. Y asintió. Luego se volvió a la batalla. Y siguió luchando. Los enemigos les ofrecieron rendición. Prometieron respeto. Prometieron conservar sus cuerpos. Prometieron memoria. Kusunoki no respondió. Solo miró su espada. Y comenzó a avanzar. No como soldado, sino como ritual. Como funeral. Cortaba con precisión. No gritaba. No corría. Solo caminaba. Entre enemigos que retrocedían ante su determinación. Porque no hay nada más temible que un hombre que ya aceptó morir. Finalmente, con la sangre cubriendo sus ropas y los pocos leales que quedaban cayendo uno a uno, Kusunoki se detuvo. Se arrodilló. Sacó una pequeña daga. Y, en un acto que aún hoy hiela la historia, se hizo el seppuku. No por vergüenza, sino por evitar ser capturado. Por no dar al enemigo el trofeo de su humillación. Dicen que murió con los ojos abiertos. Dicen que, incluso al caer, mantuvo la dignidad de quien elige su final. Dicen que sus últimas palabras fueron: que esto sirva para los que aún creen en algo. Así terminó la vida de Kusunoki Masashige. Pero no su historia. Murió de rodillas. Pero su nombre no cayó al suelo con él. Mientras el campo de Minatogawa ardía y los buitres comenzaban su ritual silencioso. Algo más poderoso que la victoria o la derrota comenzaba a nacer. Una idea. Una leyenda. Un dilema. Porque Kusunoki Masashige no murió solo como un guerrero. Murió como una pregunta sin respuesta. ¿Qué pesa más? ¿La estrategia o el honor? Y esa pregunta persiguió a generaciones enteras de samuráis. A emperadores. A escolares. A soldados que se arrodillarían siglos después frente a su estatua, buscando entender por qué alguien elegiría morir, sabiendo que tenía razón al vivir. Cuando la noticia de su caída llegó a la corte imperial, Go-Daigo no lloró. No en público. No frente a sus consejeros. Solo dijo una frase. He perdido el brazo con el que pensaba sostener el imperio. Takauji, el traidor que había ganado la batalla, no celebró. No lo hizo por respeto. Lo hizo porque sabía que la victoria estaba manchada.
Él había triunfado. Pero Japón había perdido algo irrecuperable. Porque Kusunoki no fue un mártir religioso. Fue un estratega brillante. Un militar que sabía que la orden del emperador lo condenaba. Y aún así, obedeció. Y ahí está la grieta. El dilema. ¿Fue noble? ¿O fue una locura? ¿Fue obediente hasta el final? ¿O víctima de un sistema que exigía sumisión sin pensamiento? Los monjes lo comenzaron a llamar el sabio leal. Los poetas lo pintaron como el samurái perfecto. Los guerreros guardaban silencio. Porque lo que había hecho Kusunoki ponía a prueba el alma de todo samurái. Su hijo, Kusunoki Masatsura, tenía 10 años cuando su padre murió. Creció con la carta que le dejó. Un pergamino manchado de tinta y polvo. Ahí no hablaba de venganza. Ni de odio. Solo de propósito. Le enseñaba cómo debía comportarse. Cómo debía caminar. Cómo debía morir si llegaba el momento. Masatsura leyó esa carta cada noche durante años. Y cuando tuvo edad para empuñar una katana, la usó no para vengar a su padre, sino para continuar su causa. 10 años después, en la batalla de Shignawate, Masatsura siguió el mismo camino. Luchó con honor, como su padre. Y Japón ya no pudo ignorar lo que esa familia había hecho. Pero eso ya es otra historia. Los siglos pasaron. El tiempo transformó guerras en libros, imperios en ceniza, y nombres en estatuas. Pero Kusunoki no fue olvidado. No lo podían olvidar. Durante la restauración Meiji, cuando Japón quiso reinventarse, volver al honor, volver al emperador, buscaron un modelo. Y lo encontraron. En él. Se erigió una estatua en el corazón de Tokio, frente al Palacio Imperial. No un templo. No una tumba. Una figura montada a caballo, mirando hacia la eternidad con ojos de decisión. Es allí donde emperadores actuales rinden tributo. Donde los soldados hacen reverencia. Donde los escolares escuchan la historia de un hombre que, ante la orden que significaba su fin, eligió cumplirla. Pero la pregunta nunca desapareció. ¿Fue Kusunoki un héroe? ¿O una advertencia? Muchos estrategas lo criticaron. Dijeron que debió desobedecer. Que su muerte no cambió el curso de la guerra. Que el emperador perdió igual. Pero eso no era lo que importaba. Kusunoki no murió para ganar. Murió para dejar claro qué significa ser samurái. Y esa claridad fue más poderosa que cualquier victoria en campo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés lo usó como símbolo. Manipularon su imagen. Convertido en propaganda. Su figura fue usada para enseñar obediencia ciega. Pero incluso entonces, incluso en ese momento oscuro, algunos veían algo más. Veían el dilema, la tragedia, la nobleza que no pedía gloria, solo respeto. Un soldado japonés en la isla de Iwo Jima, poco antes de ser enviado a la línea de fuego, escribió a su madre: si muero, que lo haga como Kusunoki. No con odio, sino con sentido. La carta nunca llegó. Fue encontrada décadas después, enterrada bajo una piedra. Pero su eco era idéntico. Porque ese es el verdadero legado de Kusunoki Masashige. No fue su espada.
No fue su estrategia. Fue su decisión de morir con la convicción de que la lealtad, aunque dolorosa, puede ser más poderosa que cualquier victoria momentánea. Fue su negativa a buscar gloria, su entrega silenciosa, su voluntad de convertirse en símbolo sin jamás pedirlo. A veces, el final no es una explosión, sino una pregunta que nadie puede responder. Kusunoki Masashige no conquistó territorios, no fundó dinastías, ni escribió tratados. Pero su muerte, obediente, consciente, voluntaria, resonó más que 1000 victorias. Porque no se arrodilló ante la conveniencia, ni ante la lógica, ni siquiera ante la certeza de su propia razón. Obedeció sabiendo que lo destruía. Y por eso, inmortalizó el dilema del guerrero: vivir siendo sabio o morir siendo leal. Hoy, su estatua sigue ahí, en Tokio. No porque el bronce no se oxide, sino porque hay decisiones que la historia nunca logra enterrar. Y su rostro, esculpido en piedra, no mira al pasado, mira hacia ti, como si preguntara: ¿qué harías tú si el deber te exigiera desaparecer? Si este tipo de historias te sacuden, si te interesa explorar más momentos donde el alma humana se puso a prueba, suscríbete al canal. Porque aún quedan muchas batallas internas que la historia prefirió callar. Pero nosotros las vamos a contar. Una por una. Sin filtros. Sin máscaras. Nos vemos en la próxima.